Sí, sí, sí. Buenas noches, buenas noches. Bueno, vamos a empezar ahora con esta diapositiva que tenemos, pero antecitos, compartir pantalla y grabar la clase. Bueno, en esta oportunidad vamos a hablar de la producción del acero, la estructura de materiales, ¿no? Entonces, para ello, este va a ser el contenido, ¿ya? El contenido de este capítulo, que es introducción a los materiales, ¿no? Un poco anterior, varios de ustedes se han expuesto, ¿no es cierto? Sobre los materiales. Entonces vamos a tener también obtención del acero, ¿sí? Obtención del acero y otros. Entonces, ¿cómo se obtiene el acero? ¿No? ¿Cómo se obtiene? ¿En qué se obtiene? Las propiedades de los aceros, ¿sí? Las propiedades de los aceros y tipos de acero. Y como último subtítulo vamos a tener uso del acero, ¿no? ¿En qué se usa? Entonces, tal vez un poco en la parte de introducción, cuando hemos visto, ustedes han de ver, ¿no? En los campamentos, en los muebles, donde se usa. Es una parte que les he mostrado, ¿no? El uso del acero. Entonces, vayamos por el primero, introducción a los materiales. Muy bien. Entonces, como introducción a los materiales, quiero hacer notar lo siguiente. Entonces, el acero está contemplado hierro, o sea, hierro y carbón, ¿no? Y está contemplado desde 0.05% a 2% de carbón, ¿ya? De carbón. Entre ese rango están los aceros. En este caso es una aleación, ¿no? De acero. Pues pueden contener, ¿qué puede contener en aleaciones de acero? Puede contener otros elementos, como ser manganeso, níquel, cromo, ¿no? Fósforo, silicio, estaño, y etcétera. Entonces, el porcentaje de estos elementos de aleación pueden modificar según la propiedad del acero, ¿ya? Según la propiedad del acero. En este caso, aquí tengo una tablita, ¿ya? Tengo una tablita. Lo siguiente, esto es de un acero ASTM A36, ¿ya? Es un acero ATM36. Entonces tenemos también, ¿no es cierto? Aquí está en esta tabla está la norma, que es ASTM A36, ¿ya? Entonces tenemos la composición química del acero, ¿sí? Y las propiedades mecánicas. Y las propiedades mecánicas. Entonces, el fabricante nos tiene que dar estos datos, ¿sí? Estos datos. Límite elástico, resistencia a la tracción y el porcentaje de alargación. Entonces, y si no tuviésemos ese dato, nosotros también podemos obtener haciendo un ensayo, ¿no es cierto? Un ensayo de materiales. ¿Para qué necesitamos esos datos? Necesitamos para calcular, ¿no es cierto? Para calcular si en este caso, estos elementos, el límite, tengo que hacer el cálculo por el límite elástico, resistencia a la tracción, ¿no? Por deformación, lo que lo que han debido ver y lo que hemos visto en resistencia, ¿no es cierto? En resistencia de materiales. Entonces, vamos a tener ahí lo siguiente. Entonces, aquí ahora el A36 como máximo está, ¿no es cierto? Con este
porcentaje de carbono. Entonces, aquí tengo 250 megapascales, ¿no? Su límite elástico. Su límite elástico del acero ASTM A36 es 250 megapascales. Su resistencia a la tracción, 550 megapascales, ¿sí? Su porcentaje de deformación, 21% de deformación. Entonces, ahí tengo yo los datos o las propiedades mecánicas para poder hacer un cálculo, ¿no es cierto? Va a depender de qué estructura estoy haciendo. Si es un puente, ¿no? Puede ser un puente metálico, ¿no es cierto? La estructura puede ser un galpón, puede ser un puente grúa, como hemos visto en las imágenes que se ha hecho para allá, YPFB, ¿no es cierto? Hay un puente grúa para levantar 300 kilos, ¿no es cierto? Y como máximo la capacidad era 500 kilogramos. En realidad el puente grúa estaba diseñado para 1 tonelada, pero por seguridad se ha puesto la mitad, 500. Entonces, a lo menos cuando es yacimiento se exige lo que es seguridad, ¿no es cierto? Bueno, entonces, cuando nosotros vamos a hablar de un acero ASTM A36, ¿no es cierto? En el mercado, entonces estamos hablando de un límite elástico de 250 megapascales, resistencia a la tracción 550 megapascales y deformación de 21% de su longitud, ¿sí? 21% de su longitud se deforma antes de que pueda fallar la pieza. Resistencia a la tracción también es lo mismo, ¿no es cierto? Antes que o sea, esto soporta a la resistencia a la tracción, vale decir, si yo tengo, ¿no es cierto? Un elemento, aquí voy a dibujar, un elemento a 36, entonces aplico una fuerza, ¿sí? Aplico una fuerza a este elemento, y este elemento tiene una resistencia de 550 megapascales, ¿sí? Entonces, este dato tengo, ¿sí? Ese dato tengo. Entonces, el dato de la superficie también puedo tener, ¿no es cierto? Mucho va a depender qué diámetro es esta, ¿no? ¿Qué diámetro es ese? Entonces, voy a tener el área. Entonces, puedo calcular qué fuerza me va a soportar este elemento, ¿no es cierto? Entonces, esto va a venir a despejar. Entonces, ese va a ser el límite de tracción de fuerza que va a resistir. En este caso, el acero A36. ASTM A36. ¿Sí? Entonces, pero cuando nosotros decimos, hay un porcentaje. Esto es L. La longitud. ¿Sí? Ahí tengo L. Por lo tanto, esto va a ir deformándose. ¿Sí? Va deformándose. Si esta fuerza yo sigo aumentando, ¿no es cierto? Esta delta L no tiene que ser mayor al 20% de su longitud. Y si es mayor, entonces se fractura esto, ¿no? Va a haber una rotura aquí. Va a haber una rotura y pierde. Entonces, a eso se refiere el 21% de deformación, ¿no? 21% de deformación. Si fuese esto 100 milímetros, 100 milímetros de longitud, nos podemos anotar ahí, 100 milímetros. ¿Sí? Si fuese 100 milímetros, ¿cuánto tendría que ser en porcentaje?
¿cuánto tendría que ser? Tiene que ser 21 milímetros máximo puedo deformar. Yo deformo 22, entonces esta pieza falla, va a fallar. Entonces a eso se refiere con 21% de deformación. Entonces si fuese otro número esto, entonces hay que sacar el porcentaje, ¿no? Una regla de 3 hay que hacer ahí para determinar, ¿no es cierto? Nosotros sabemos, ¿no es cierto? De resistencia de materiales, ¿no? Tengo esta ecuación, ¿no es cierto? Tengo esta ecuación y tengo la otra ecuación para lo que es deformación, que es delta L. Directo, no voy a reducir, ustedes saben eso de dónde viene. Fuerza por L sobre A, que es área, y sobre el módulo elástico del material. ¿Sí? Sobre el módulo elástico del material. Entonces, tengo la fuerza, ¿no es cierto? Aquí voy a tener. Tengo la longitud, ¿no es cierto? Tengo la longitud y voy a tener la sección, ¿no es cierto? Tengo la sección. ¿Y esto qué va a ser? Es un A36, ASTM A36, el módulo elástico del A36. ¿Sí? Entonces, con eso yo voy a determinar cuánto va a ser esta deformación. Si alguien está preguntando cómo determinamos esto, ¿cierto? Entonces, aplicando números, si esto me sale para 100 milímetros, si para 100 milímetros esto me sale 22 aquí, entonces digo que esta pieza falla, ¿no? Que esta pieza va a fallar. Entonces, ustedes saben que estamos haciendo un repaso, ¿no es cierto?, de todo estas clases que están pasando, ¿no es cierto?, las materias que han llevado ya ustedes. Entonces, eso quiero que esté claro, ¿no es cierto?, para que ya entremos a lo que es la materia que lleva a la materia de tecnología mecánica 2. Entonces, quiero escucharles si hay alguna consulta, duda, comentario. Hola, hola, ¿están ahí? Sí, Inge, todo claro. Ah, ya, muy bien. Yo dije, tal vez se ha desconectado mi internet. Muy bien. Entonces, continuamos. Entonces, ahí tenemos, ¿no? Lo que decía, hay porcentaje, ¿no es cierto?, de lo que es carbono, cobre y hierro, es el mayor porcentaje. Ahí podemos ver 98%. Hay manganeso, hay fósforo, silicio, azufre, ¿no? Pero en pequeñas cantidades, ¿sí? Entonces, no olvidar. Entonces, el material más frecuente que vamos a encontrar en el mercado es un acero ASTM A36, ¿no es cierto? El límite elástico, 250 megapascales. Resistencia a la tracción, 550. Y porcentaje de alargamiento, ¿no?, de deformación, es 21%. Entonces, sabemos a qué nos referimos con 21%. Tal vez esto más antes que se me vaya. Entonces, voy a hacer una gráfica acá, a ver. Necesito que se entienda lo siguiente. Pues vamos a hacer una gráfica, esfuerzo, deformación. ¿Listo? Entonces voy a cambiar de color. Listo. Entonces, resistencia
a la tracción, ¿no es cierto? Voy a tener aquí el valor. Este valor es lo que nos está dando ahí. Entonces aquí te voy a anotar 550 megapascales. 550, ustedes me están entendiendo de qué estoy hablando. 550 megapascales, ¿sí? Y con eso tengo una deformación aquí, 21% de su longitud, ¿sí? Entonces, si aplicamos más fuerza, porque esto, el esfuerzo es fuerza sobre área, ¿sí? Fuerza sobre área. Si aplico más fuerza, en algún momento esto va a llegar a deformarse más y va a fallar la pieza. ¿Sí? Eso se va a romper. Entonces, seguramente cuando ustedes hagan el diseño, no lo van a dimensionar al límite, ¿no es cierto? Límite. Entonces, si esto se baja, ¿no es cierto? Podemos bajar esto por el factor de seguridad, ¿no es cierto? Algunos seguramente tomarán, también hay normas, ¿no es cierto? Para si va a ser ascensor, si va a ser un galpón, y el galpón también si va a ser en una unidad educativa o una universidad, o el galpón va a ser el galpón de pollos o el galpón de crianza de chanch, no sé, ¿no es cierto? Hay un montón. Entonces, según a eso, hay normas para tomar decisión en el factor de seguridad. Entonces, por lo tanto, pero cuanto más baje yo esto aquí, ¿no es cierto? O sea, voy a poder dormir tranquilo, ¿no es cierto? Acá, ¿sí? Pero va a ser sobredimensionado también. Y ese sobredimensionado, ¿qué interpreta? O sea, que el costo va a ser carísimo. Y ustedes muy bien saben, ¿no es cierto? La competencia está ahí. Entonces, por lo tanto, tengo que jugar con este factor de seguridad. O sea, tengo que dormir tranquilo como ingeniero, ¿no es cierto? Tengo que dormir tranquilo para que no tenga ningún inconveniente. Y también mi propuesta económica tiene que estar dentro de la competencia, porque si no, no voy a agarrar ningún trabajo. Si lo bajo mucho el factor de seguridad. Entonces, eso quería, también como estamos haciendo la parte del recordatorio, quería mencionarles. Entonces, resumen. Entonces, tenemos el acero ASTM A36. Entonces, eso vamos a... Todos los campamentos que les he mostrado, ¿no es cierto? Habían casilleros, techos, las mesas de las cocinas, ¿cómo es? De los comedores, del comedor, tanto de las cocinas, ¿no? La cajonería alta, baja. Entonces, era este tipo de acero, ¿sí? Este tipo, A36. La misma antena, ¿no es cierto? Las mismas antenas que hemos visto en Cobija que estaba. Entonces, eso es A36. Solamente se le ha aplicado un tratamiento de galvanizado, ¿no? ¿Qué es el tratamiento de galvanizado? El zinc, ¿no? Aplicar una capa por encima del metal, aplicarlo en zinc a una temperatura. El zinc está aproximadamente a unos 500 grados de temperatura. Se le introduce el metal bien limpio, ¿no? Y después se lo saca y ese es el proceso de galvanizado. Tal vez más adelante vamos a ver eso a detalle también. Por ahora, quiero que se entienda, que esté claro, a partir de ahora, un acero ASTM A36 tiene estas propiedades mecánicas. Límite elástico, 250 megapascales, resistencia a la tracción, los máximos, ¿no es cierto? 550 megapascales y una deformación de 21%, ¿sí? Dentro de lo permitido. ¿Ya? Muy bien. Entonces, pasamos al siguiente diapositiva. Seguimos con la introducción a los materiales. Entonces, tenemos cobre, ¿sí? Manganeso, silicio, fósforo y azufre. Entonces, el cobre
Cuando nosotros vamos a hacer una aleación con cobre, va a ser una... A ver, ¿hasta ahí hay alguna consulta? Todo claro, Inge. Ya, muy bien, entonces continuamos. Entonces aquí tengo lo que es... Ya. Tenemos los elementos, por ejemplo, cobre, ¿no? Manganeso, silicio, fósforo y azufre. Entonces, ¿esto qué efecto hace en la aleación de los materiales? ¿Sí? ¿Qué efecto hace? Pues, en el caso de cobre, ¿no es cierto? Mejora la resistencia a la corrupción atmosférica. En el caso de manganeso, de, desoxidante, neutraliza azufre, facilitando trabajo en caliente, ¿no? Mejora la resistencia. El silicio se emplea como desoxidante y actúa como endurecedor en el acero de aleación. Fósforo y azufre. Fíjense, esto perjudica la tenacidad del acero, ¿sí? Perjudica la tenacidad del acero. Entonces, el fósforo en el metal es perjudicial, ¿no? Entonces, seguramente más rato vamos a ver en los altos hornos, el fósforo y azufre es una escoria, ¿no? Es una escoria. Bueno, las propiedades mecánicas de los materiales. Seguimos, ¿no es cierto? Que ya algunos estábamos mencionando. Lo que es... A ver, ¿dónde está mi puntero? Aquí está. Tenemos lo que es elasticidad, ¿ya? La elasticidad es una propiedad mecánica de los materiales. No solamente en el acero, ¿no es cierto? Puede ser en el plástico, puede ser en polímero, puede ser en bronce, puede ser en aluminio, puede ser en cobre, ¿sí? Plasticidad, de la misma manera, es una propiedad mecánica del material. Fragilidad. Entonces, la fragilidad es una propiedad mecánica. Tal vez fragilidad con dureza no hay que confundir. La dureza de los materiales también es una propiedad mecánica. Maleabilidad, ¿no? También es una propiedad mecánica. Ductilidad es una propiedad mecánica. Tenacidad también es una propiedad mecánica, ¿ya? Y eso, todas esas propiedades mecánicas lo vamos a ver en todos los materiales, ¿sí? Estamos hablando de todos los materiales, no solamente del acero ahora, ¿ya? No solamente del acero. Entonces, para ello, nosotros debemos estudiar, ¿no es cierto? Entonces, ustedes han visto estas propiedades, ¿no? Elasticidad, lo que es en materiales, en resistencia de material, que han visto. Entonces aquí también tenemos lo que es las propiedades mecánicas de los materiales, lo que habíamos visto, ¿no es cierto? Elasticidad, ductilidad, forjabilidad, maleabilidad, tenacidad, soldabilidad, conductividad, oxidación, dureza, cedencia, ¿no? Entonces ahí vemos en este gráfico cómo está haciendo el ensayo, ¿no? De elasticidad. Aquí, ¿no? Deformaciones que ocurre solo delante de la aplicación de esfuerzos. O sea que desaparece al suprimirse estos esfuerzos. Tal vez de nuevo voy a dibujar la gráfica que estaba bien, que estamos viendo. Y me olvidé mencionar una.
lo siguiente. Entonces tengo lo que es el esfuerzo versus deformación. Entonces voy a dibujar la curva de cualquier material, ¿no es cierto? De cualquier material, ¿ya? Entonces, los materiales que tengan más dureza van a ser próximos a esta, ¿no? ¿Cómo se llama? Al esfuerzo, va a ser apegados a la línea del esfuerzo. Y los materiales que se deforman, en este caso una liga, un neumático voy a ponerlo así, ¿no? Entonces, con poco esfuerzo, se van a deformar casi el doble de su longitud. Entonces, otros materiales con harto esfuerzo, ¿no es cierto? Se van a deformar poco, ¿no? Entonces, eso hay que tener en cuenta. Eso quiero. Pero ¿para qué he vuelto a hacer esto? Entonces, al decir elasticidad, estamos diciendo nosotros lo siguiente. En el color. Entonces, yo tengo aquí este es el límite de tracción de fluencia que lo llaman, ¿no es cierto? Algunos libros de resistencia. Entonces, yo tengo toda la curva. Esta parte de acá es una línea recta, ¿no? Tal vez no parezca, pero es una línea recta. Entonces, todo lo que estoy subrayando por debajo, ¿sí? Se le llama zona elástica, ¿no? Zona elástica. ¿Por qué elástica? Cuando nosotros dejamos de aplicar fuerza, a ver, aquí voy a dibujar un elemento más. Un elemento que va a estar atracción, ¿ya? A ver, aquí vamos a hacer fuerza, ¿sí? Aplicamos la fuerza. Y por lo tanto voy a deformar esto, ¿sí? Se va a deformar. ¿Ya? Pero después dejo de aplicar las fuerzas, lo quito al elemento. Por lo tanto, esta deformación que estaba producida aquí vuelve a su estado natural, ¿sí? Sin deformarse la forma. Entonces, por eso se le llama zona elástica o deformación elástica, ¿sí? Cuando se deja de aplicar la fuerza, vuelve a su estado original. Pero si de ahí nosotros pasamos a este otro lado, ¿no es cierto? A esta otra curva, que lo voy a marcar. Entonces, esta parte de acá tiene deformación plástica. ¿Sí? Entonces, podría decir, ¿no es cierto? Este de acá. Y podríamos decir, este es deformación elástica. Entonces, esta curva, todos los materiales tienen, el fabricante nos da. En algún caso, ustedes compran un material de Campero, pero todo. Entonces, Campero les tiene que dar la certificación del material. Esa certificación va a estar, es 3 datos que hemos visto. El límite elástico, ¿no? Resistencia a la tracción y el porcentaje de deformación o alargamiento, ¿sí? Entonces, y esos están sacadas de esta gráfica. Ahora, si no tuviéramos ese dato, ¿no? ¿Qué es lo que pasa, no es cierto? En alguna ferretería tú compras el material, si tú vas a pedir un certificado de eso, tú estás loco, nos va a decir todavía, ¿no es cierto? Porque el que vende no está, tal vez, no tiene conocimiento de eso, ¿no?
pero todos los materiales tienen esta curva. Y si no tienen, hay con un ensayo, ¿no? Con un ensayo de materiales nosotros podemos determinar esa curva. ¿No es cierto? Ya, no quiero perder mucho tiempo aquí. Vamos a seguir avanzando. Obtención del acero. Entonces, ahora pasamos ya a la segunda parte, que es obtención del acero. Entonces, para ello voy a entrar a esta parte. Entonces, tengo una presentación. ¿Cómo obtenemos el acero? ¿No? Entonces, el acero, para obtención del acero, veamos que es una parte primordial, que es el hierro. Es un elemento químico de número atómico 26, masa atómica 55.84 y el símbolo es Fe, ¿sí? Es un metal del grupo de los elementos de transición de color blanco, plateado, blando, dúctil, maleable, magnético, ¿sí? Y oxidante, ¿no? Y es oxidante. Que es muy abundante en la naturaleza, ¿no? Formando compuestos y se extrae principalmente de la hematitis. Entonces, obtención de hierro. Se encuentra en la naturaleza formando parte de numerosos minerales, entre ellos muchos óxidos y raramente se encuentra libre, ¿no es cierto? Libre vale decir hacia la vista. Para obtener hierro en estado elemental, los óxidos se reducen con carbono y luego es sometido a un proceso refinado para eliminar las impurezas presentes. Y las impurezas presentes son fósforo y azufre. Entonces, ¿qué más nos dice? ¿Cómo extraemos el hierro? Entonces, se extrae, ¿no es cierto?, de las minas, ¿no? De cielo abierto, por medio de detonaciones después de un estudio de la pieza. Y después tienes que transportar a una planta, ¿no? A una planta procesadora, ¿sí? A una planta procesadora tienes que trasladar. Entonces, ¿cómo hacemos las explosiones minerales? Entonces, aquí nosotros podemos tener, fíjense, en esta imagen está explosionada, ¿sí? Y cómo hacemos el manipuleo de esa explosión es controlado, ¿no es cierto? Por la parte eléctrica, ¿no? Por la parte de automatización. Yo no puedo estar cerca de esa explosión por seguridad. Entonces acá tenemos otra imagen, ¿no? Algunas explosiones que se dan. Entonces aquí también vamos a tener. Entonces para ello tenemos un video aquí. A ver, veamos. Muy bien. Entonces ahí teníamos el video. Después de la explosión, ¿no es cierto? Se hace el transporte, ¿no? El mineral a una planta donde va a ser procesada esto. Y entonces ese transporte, aquí en estas imágenes podemos ver, ¿no es cierto? Podemos ver, ¿no? En unos vagones, ¿no? De Casil. Estos pueden ser eléctricos, pueden ser
con motor a combustión, ¿ya? Entonces, para eso también hay un video que no está presente, ese video. Listo. El transporte. Entonces, ahí nosotros podemos ver, ¿no? La explosión. Después de la explosión vamos a necesitar, ¿no es cierto?, para trasladar a la planta, como ser volquetas, una pala, ¿no? Entonces, fíjense, aquí hay otra máquina, ¿no es cierto?, una pala que está amontonando, ¿no es cierto?, la parte mineral para llevar a una planta donde se va a seleccionar, ¿no es cierto?, que se aproxime a un 100% de hierro, ¿no? Entonces aquí en esa imagen podemos ver, ¿no? Hay una fila de volquetes para poder hacer el traslado. Muy bien, una vez transportada, va a llegar a un lugar donde tenemos que hacer una selección, ¿no es cierto? Fíjense, una selección de que sea un gran porcentaje hierro, ¿no? Y toda la impureza retirar, ¿no? Lo que llega, lo que es a la molienda, ¿no? Una vez explotada, seguramente no es, esto es ya ha pasado por un molino, ¿sí? Ha pasado por un molino. Después de pasar por un molino, nuevamente hay una selección que tiene que seleccionarse para poder hacer el uso, el hierro. Bien, veamos aquí hay otro video. Este es el transporte, ¿no es cierto?, por ferrocarril que nosotros podemos ver, ¿no? Entonces, para que ustedes puedan ver, ¿no es cierto?, cómo se hace el transporte del mineral, ¿no? Hay veces hay que llevar lejos, no es cerquita, es donde se procesa. A ver, veamos. Bueno, entonces ahí hemos tenido el transporte. Entonces nosotros también hemos tenido, ¿no?, ese privilegio. Seguramente algunos los que han ido a Uyuni, ahí al pasar hay un cementerio de trenes. Y los que no han visto al pasar, seguramente han debido ver por la información, ¿no es cierto?, cuando han hecho la limpieza, que ha corrido casi en todos los medios de comunicación. Entonces, es una forma de transporte, ¿no es cierto?, este mineral, llevar hasta una planta. Entonces, ¿qué se hace? Ya. Ahora tenemos ya el mineral, que es el hierro, ¿no es cierto? En un cerro hemos hecho las explosiones, ¿no? Pues hemos hecho los carguillos, ya sea a las volquetas o a los vagones de tren o subterráneos, pero ya está en la planta moliendo y el hierro, ¿no? Entonces, el hierro, elemento puro, ¿no?, simboliza Fe, ¿sí? El Fe. Entonces, así, hierro purito para la industria no sirve, ¿no es cierto? No es de buen uso. Entonces, ¿qué se hace? ¿O qué han hecho los que han descubierto? Tenemos, para lo que es el acero, tengo que hacer una mezcla, tengo que hacer una aleación principalmente con hierro y carbono, ¿no? Los dos tienen que hacerse la unión, hierro y carbono. Pues por lo tanto, tengo hierro más carbono, me hacen lo que es el acero. O el acero es hierro más carbono. ¿Ya?
Ahora, este es porcentajes. Este es porcentajes. ¿Qué porcentaje de hierro y qué porcentaje de carbono? ¿No? Entonces, cuando nosotros vamos a considerar aceros, ¿no? Cuando se va a considerar acero, pues está en esta presentación, no. Entonces, cuando nosotros vamos a considerar acero, va a ser que de 0, ¿no? De 0,1% a 2% de carbono se considera acero, ¿sí? Por encima de 2%, ¿no? 2,2, 2,5, 3, 4, hasta 6%, fundición, ¿ya? Fundición. Entonces, vamos a ver, cuanto más porcentaje tiene, cuanto más porcentaje de carbono tiene el acero, se hace más duro. Por lo tanto, si el acero es más duro, también es frágil. Para la industria no nos sirve. Cualquier impacto se va a romper. Y ustedes, tal vez, alguna experiencia les ha pasado, los motores de los automóviles es fundición. Entonces, cuando tiene algún impacto en un choque fuerte, ¿no? El bloque sufre una rajadura, ¿sí? Cuando la fundición sufre una rajadura, entonces hay que volverlo a fundir todo el bloque del motor, ¿no es cierto? Entonces, con soldadura no damos una solución definitiva. Entonces, seguramente más después vamos a ir viendo. Entonces, lo que quiero que quede claro es hasta un 2% de carbono, ¿sí? Desde 0,1% hasta 2%, estamos hablando de los aceros, ¿sí? De los aceros, ¿ya? Entonces, por encima del 2%, vamos a hablar de fundición. Ya, continuamos. Entonces, tenemos también los aceros aleados. ¿A qué nos referimos con aceros aleados? Al principio de la presentación habíamos visto. Entonces, los aceros aleados se mezclan con un tercer elemento, ¿sí? Este es el tercer elemento, ¿sí? Otro elemento. Entonces, pero al decir acero aleado, al decir acero, estamos hablando de hierro, carbono. Pero a eso nosotros hacemos, le sumamos más otro elemento. Entonces, estamos hablando de un acero aleado, ¿ya? Entonces, seguramente ustedes han debido ver, ¿no? O escuchar por lo menos los aceros inoxidables. Entonces, yo tengo un acero, ¿no es cierto? Entonces, yo puedo hacer un proceso de aleación, aumentar cromo, ¿no? Cromo a esto, en un 16%. Entonces, este acero lo he convertido en acero inoxidable. Y así podemos hablar los ejemplos. Entonces, pero si vamos a entrar un poco más, vamos a perder, también nos vamos a detener solamente en esta parte. Entonces, avancemos. Entonces, aquí tengo el funcionamiento del alto horno, ¿sí? Del alto horno. Ahora, ¿para qué hemos hablado tanto de hierro? Es para esto, ¿no? Aquí está el hierro, ¿no? En la explosión se ha transportado, ahora ya está con gran porcentaje. Entonces, a este hornito vamos a subirlo. Entonces, esta altura del horno, esta de acá, es aproximadamente de 30 a 50 metros de altura, ¿ya? Un diámetro de 8 a 15 metros de diámetro, dependiendo de la capacidad de cada horno, ¿sí? ¿De qué está hecho? Ladrillos refractarios, ¿sí? Claro, el espesor de la pared está aproximadamente 1 metro, en algunos casos tal vez más.
Entonces ahí también entra, ¿no es cierto? Transferencia de calor, ¿no? Hay que calcular, fíjense, aquí adentro, en la parte encima, 300 grados, 900, 1200. En la parte media, 1800 grados de temperatura. Entonces, que esta temperatura, ¿no es cierto? Por afuera tendría que estar aproximadamente entre 40 y 42 grados, ¿no? Hasta 70, ponle, para que un equipo térmico entre el que está operando. Entonces, hay algunos videos también, ¿no? Donde vamos a ver cómo salpica este metal en líquido. Entonces, en esta parte ya lo tenemos en metal en líquido. Pero lo que hacemos es cargar a estos cangilones, ¿no? Para que lleve el metal, o en este caso, el hierro, ¿no? Y haga un descargueo. Entra, ¿no? Entra por la tragante. Entonces, pero entra una capa hierro, coque, caliza. Una capa hierro, coque, caliza. Una capa hierro, coque, caliza. Así. Entonces, llenamos acá, ¿sí? Llenamos. Por lo tanto, voy a tener el metal en líquido, ¿sí? Metal en líquido. Entonces, aquí tengo, después voy a sacar a lo que es los moldes, ¿no? O lingotes. Entonces, pero ahí vamos a sacar lo que es el arrabio, ¿sí? El arrabio. Y el arrabio es conocido como un acero que tiene 6% de carbono, ¿ya? Un 6% de carbono. Con 6% de carbono, el arrabio para la industria no es utilizable. ¿Por qué? Por tema de fragilidad, que les decía. Por tema de fragilidad. Entonces, a este otro lado está saliendo lo que es la escoria. ¿Sí? Está saliendo. Entonces, de este arrabio se hace refinado, ¿no? El refinado para ya convertir en un acero A36, ¿no? Entonces, ahí dentro de la clasificación hay varios, ¿no es cierto? Pero de ahí tenemos que reducir el porcentaje de carbono, ¿no? Esto está aproximadamente 6% de carbono. ¿Sí? 6% de carbono. ¿Ya? El arrabio. Entonces, para la industria no nos... Entonces, también hay un video, ¿no? De este tema de alto horno, el funcionamiento, cómo se extrae todo esto. Tal vez con ello lo vamos a aclarar un poco más. A ver, veamos. Materias primas que ingresan al alto horno son mineral de hierro en forma de pellets, carbón de coque, fundentes de coque, fundentes como cal de coque, de coque, fundentes como caliza u óxido de manganeso, aire enriquecido con oxígeno y gas natural. El alto horno está constituido por dos troncos de cono, el superior, cuba, y el inferior, etalage. Sobre la cuba el tragante lleva un doble cierre para impedir que escapen los gases. La parte más ancha del horno se llama vientre. Debajo del etalage se halla el crisol, donde se recogen el hierro fundido y la escoria. El alto horno se construye en acero revestido interiormente de ladrillos refractarios, que deben resistir el calor y la erosión producida por el descenso de las cargas y por las reacciones químicas en su interior. La carga del material ingresa por el tragante donde la temperatura es de unos 150 grados centígrados. Por medio de toberas se inyecta el aire enriquecido con oxígeno que eleva la temperatura a unos 2000 grados centígrados. Al ponerse en contacto con el coque, forma monóxido de carbono, el cual en su ascenso a través de la carga va quitando oxígeno al mineral y de esta manera produce el fenómeno de reducción. Alrededor de un 50% del monóxido de carbono se transforma en dióxido y el resto es recuperado como combustible para otros usos. Las temperaturas alcanzadas en el etalage permiten que se produzca la reducción del óxido de manganeso, se elimine el azufre y funde el mineral de hierro que forma el arrabio,
un hierro metálico con alto contenido de carbono e impurezas. En la parte inferior del horno, la escoria se separa y en estado líquido fluye por un canal. El arrabio se extrae al romper un tapón de arcilla inferior llamado piquera y fluye hacia vagones termos. Este proceso se llama colada. El arrabio suele contener entre el 91 y el 94% de hierro y pequeños porcentajes de carbono, manganeso, azufre, fósforo y silicio. El arrabio luego es transportado hacia hornos especiales llamados convertidores, donde será finalmente transformado en acero. Bueno, entonces ahí tenemos, ¿no? El video para poder ver. No sé si hay alguna consulta hasta aquí. Nada. Ahora este video más quiero mostrarles. La escoria o desechos es el material que sobra al fundir el material conocido como mena para purificar el metal y separarlo de las pequeñas impurezas que contiene. Así, podríamos decir que las escorias son los restos que no vamos a utilizar en el proceso metalúrgico. Aunque en los últimos años se está avanzando en el reciclaje de estos desechos, gran parte del que se produce es aún almacenado como basura en recipientes especiales que se colocan en grandes hoyos en el suelo. Se necesitan al menos 24 horas para que las escorias se solidifiquen y se puedan manipular para deshacerse de ellas. Hay que apuntar que tras ese tiempo, los desechos aún se encuentran al rojo vivo. El problema se produce cuando, por diversos factores, esta escoria tan caliente entra en contacto con algún líquido. Cuando esto sucede, cuando esas impurezas metálicas se mezclan, por ejemplo, con agua, se puede producir una gran explosión. Y además, no hace falta que haya demasiado líquido. Una pequeña cantidad es suficiente para que la deflagración se produzca. Las escorias también entrañan otro peligro para los trabajadores. Aunque menos visible, en ocasiones emiten gases tóxicos que pueden llegar a ser mortales si los operarios no van con la protección adecuada. Número 9. Los hornos de arco eléctrico han ido sustituyendo a los tradicionales en muchas de las siderúrgicas a lo largo del mundo. La razón es su mayor eficacia a la hora de producir el metal desde la mena. Por poner un ejemplo, en los talleres más avanzados, este tipo de hornos llegan a producir hasta 80 toneladas métricas de acero líquido en solo 60 minutos de funcionamiento. Para calentarlo, se utiliza el paso de la corriente eléctrica entre dos electrodos. A pesar de que estos hornos son considerados mucho más seguros que los que se usaban antiguamente, no están exentos de riesgos. Los electrodos, por ejemplo, deben ser refrigerados con agua y cualquier pequeño error al introducirlos o cualquier resto de humedad puede hacer que se produzca una explosión. Esto es lo que parece ocurrir en el vídeo que vemos. Cuando comienza a calentarse, podemos escuchar pequeñas explosiones que van aumentando hasta que se produce una mayor. Otra posible explicación puede ser algún error mecánico o humano al introducir los electrodos que hayan provocado su recalentamiento o que generen chispas. En los hornos de arco para fusión de acero, estos se meten por la parte superior de la cuba, y no siempre es fácil hacerlo correctamente. Por otra parte, pueden producirse accidentes como el que vemos en este otro vídeo. Aquí es más probable que el problema venga dado por la cantidad de escoria que pueda haber en el horno. Tal y como se comporta el material, que llega a parecerse a la lava volcánica, todo apunta a que este debe ser el caso. Las llamas se expanden por todas partes y al final todo el contenido se expande por toda la sala. Número 8. Las calderas son una parte muy importante en la industria metalúrgica. De forma general la definimos como un recipiente a presión cerrado en el que se calienta un fluido para uso externo del mismo por aplicación directa del calor resultante. Existen diversos tipos con diferentes características dependiendo de su estructura y de su forma de funcionar. En general son elementos que cuentan con bastantes medidas de seguridad, pero que cuando estos fallan producen accidentes que pueden llegar a ser muy graves. Los más importantes dan lugar a explosiones muy violentas. Una de las causas que producen estas explosiones es cuando el nivel del agua necesaria para refrigerarla es demasiado baja.
El sobrecalentamiento de la estructura es la causante de la deflagración y del posterior desastre. Toda caldera debe tener al menos 2 indicadores de nivel de agua. Normalmente los accidentes se producen por un error humano en el mantenimiento del equipamiento. Lo cierto es que da lugar a incidentes tan graves como el que vemos en estas imágenes. Otra posible causa es la oxidación o la corrosión que puede padecer el material con el que están construidas. Y por supuesto, cuando el agua se mezcla con el contenido de la caldera. Número 7. Uno de los peligros más a tener en cuenta en la industria metalúrgica son los incendios. Las propias características de la actividad que se realiza en este sector hace que el riesgo de que se produzcan estos incidentes sea bastante alto. Varios son los motivos habituales de los incendios en estas factorías. El primero que podemos destacar es la electricidad estática. Esta se produce por el rozamiento de superficies y puede acumularse hasta que comienza a soltar chispas, que son las que comenzarán el fuego. Otra de las causas de estos accidentes es la generación de calor por parte de la maquinaria. Los líquidos combustibles o los dedicados a la refrigeración que suelen albergar hacen el resto. También debemos señalar las sobrecargas que pueden sufrir los cables conductores de electricidad por las combustiones espontáneas de los productos químicos producidas por las altas temperaturas que se alcanzan en estas fábricas. Los expertos hacen especial hincapié en los aceites usados para engrasar o refrigerar las máquinas. Son en muchas ocasiones los responsables del comienzo de los incendios, además de contribuir a su rápida propagación y a la aparición de humos tan peligrosos como el propio fuego. Número 6. La entrada de agua o incluso la simple humedad en la caldera puede provocar explosiones muy peligrosas para la integridad de los trabajadores de la industria metalúrgica. El acero líquido puede llegar a estar a 1500 grados centígrados y cuando el agua entra en contacto, todo el conjunto puede estallar. Hay que tener en cuenta que el agua hierve a solo 100 grados centígrados. Por lo tanto, al mezclarse con el material metálico, empieza a hervir de forma muy violenta. Es salvando las distancias como cuando alguna gota cae en el aceite hirviendo, pero teniendo en cuenta que el agua expande su tamaño 1700 veces cuando se convierte en vapor, por lo que causa las explosiones en espacios cerrados. Este efecto lo podemos ver perfectamente en este vídeo. Aquí el líquido ha entrado en la caldera cargada y todo explota violentamente. Se trata de accidentes más frecuentes en otoño e invierno, cuando hay mucha más humedad en el ambiente. Aparte de esto, el agua puede introducirse accidentalmente por alguna rotura en la caldera. Igualmente esto es favorecido cuando no se ha precalentado correctamente la maquinaria. Número 5. En realidad no podemos considerar el vertido de escoria como un accidente en sí mismo, pero las consecuencias pueden ser muy negativas. Las escorias o desechos aparecen tras la fundición de la mena para purificar los metales. Se trata de los residuos sobrantes de este proceso, y es una mezcla de óxidos metálicos. También contiene en ocasiones sulfuros de metal. En la actualidad, su almacenaje y posterior tratamiento está muy medido. La mayoría se puede reutilizar para diversos usos comerciales, mientras que otra parte se vierte en zonas especiales. El problema viene cuando algunas industrias, generalmente ubicadas en países poco respetuosos con el medio ambiente, vierten estos desechos en plena naturaleza. O cuando, por accidente, acaban fuera de los vertederos, en ocasiones ocasionando graves daños en suelos y ríos, como ocurrió en Hungría. Por otra parte, según los ecologistas, aunque esta escoria acabe en lugares permitidos, siempre da lugar a una alta contaminación que alcanza campos y aguas alejados de esas zonas. Número 4. A grandes rasgos, la cuchara es un utensilio de metal empleado en la afinación y fundición de metales. Se utiliza para transportar y verter el metal al rojo. Suelen estar construidas con acero y suelen tener un revestimiento refractario para aguantar las altas temperaturas. En los últimos tiempos ha dejado de ser simplemente un simple recipiente para transformarse en un reactor metalúrgico. Obviamente esto ha aumentado sus capacidades, pero también la posibilidad de que se produzcan accidentes, como los que se producen con cucharas de gran tamaño y que necesitan ser transportadas. En el caso de estos vídeos, los trabajadores que guiaban la grúa cometieron un error que por suerte no ocasionó grandes daños. También puede fallar el ajuste en el momento de verter la carga, como en el accidente de Huachipato,
donde se produjo una gran explosión. Por último, señalar que, aunque infrecuentes, a veces se producen fallos mecánicos en estos recipientes. Debido a un mal mantenimiento del revestimiento ignífugo, las altas temperaturas del metal van perforando la cuchara hasta que se produce el vertido de la carga. En esos casos, el peligro que corren los obreros es muy alto y además pueden desencadenarse incendios fatales en pocos minutos. Número 3. Uno de los riesgos más presentes en las fundiciones son las salpicaduras de metal hirviendo. De hecho, es uno de los puntos en los que más inciden los especialistas en prevención de riesgos por su relativa frecuencia. Además, puede tener consecuencias muy graves para los trabajadores. Por dar un dato, el hierro, por ejemplo, así como sus aleaciones derivadas como el acero y otras, llega a alcanzar una temperatura de fusión de casi 1700 grados centígrados. Una de las causas señaladas por los expertos es lo que llaman reducción electrolítica, un método para eliminar el oxígeno de los óxidos metálicos mediante electrolisis, y que puede dar lugar a pequeñas explosiones. Obviamente, una salpicadura a esa temperatura puede provocar serios daños. Por eso es muy importante elegir bien la tela de los trajes de protección. Pueden llegar a salvar una vida. Número 2. Las fundiciones conllevan un riesgo mayor que otras actividades industriales, y una de las causas es, precisamente, las explosiones que pueden producirse. Uno de los momentos que conlleva un riesgo cierto es durante el proceso de moldeado. Este consiste en verter el metal fundido en un molde para que se solidifique. Una de las causas que pueden causar alguna explosión en este proceso es la existencia de agua en algún componente de la cadena. Por ejemplo, en la arena que se usa para fabricar unos moldes temporales. Igualmente hay que precalentar los moldes para evitar cualquier riesgo. El líquido en cualquiera de las otras piezas utilizadas también dará lugar a una deflagración. Hay un dicho en el sector que advierte: a menos que esté tan caliente que no se pueda tocar, es que está húmedo. Número 1. A pesar de la espectacularidad y, por qué no decirlo, belleza de este tipo de accidente, puede convertirse en algo mortal para los obreros que se encuentran cerca. La temperatura de esta especie de lazos de metal fundido es altísima, desde luego capaz de causar heridas muy graves a cualquiera que tenga la mala fortuna de ser alcanzado. En realidad, podríamos decir que se trata de una especie de derrame del material fundido. La causa de que suceda de esta manera es el momento en que se produce, cuando se calienta el metal y se está intentando colocar en unos rodillos para que cambien su forma y enviarlo a un transportador. Por algún error de sincronización en el proceso, el metal sale disparado a gran velocidad de su trayectoria en los rodillos. Hay que tener en cuenta que estos rodillos van dejando cada vez menos espacio entre ellos. Es por eso por lo que adquiere esa curiosa forma y por lo que cae formando círculos ardientes. Podemos ver un ejemplo en esta fábrica de Polonia. Podemos ver perfectamente el momento en el que el metal salta desde los rodillos y acaba formando un gran aro de metal fundido. Por suerte, en este caso no parece que hubiera operarios cerca, porque no hay traje que pueda resistir la temperatura que alcanza. Eso es lo destacable, la tranquilidad con la que los trabajadores observan lo que está ocurriendo, incluso acercándose para verlo mejor. Ya, muy bien. No sé si tuvieran alguna consulta sobre eso o alguna duda. Inge, yo tuviera una duda, curiosidad, A ver. perdóname la ignorancia. No, Pero estamos para eso. Dale, adelante. aquí en Bolivia tenemos plantas siderúrgicas o plantas donde producimos metal. Mm, Hay una que está trabajando, ¿no es cierto?, en Mutum. Producen ya
pero a baja, ¿qué te puedo decir? Todavía no al 100%. Después no. Solamente funden, ¿no es cierto? Los metales nomás. Producción, digamos, de acero en Bolivia no. Solamente en el Mutón hay un empresario que está metiendo a pocas, poca producción, te puede decir. Después no tenemos. Porque si se imagina, el consumo también, ¿no es cierto? De nuestro, el acero que hacemos es bajo, ¿no? ¿Cuánto producen estos hornos? Y si tú apagas el horno y volverlo a encender es un costo, ¿no es cierto? Entonces ese horno no tiene que apagarse durante 3, 4, 5 años continuos, tiene que trabajar. Si alguien más tuviera alguna otra consulta o alguna duda. Sí, ¿cree que es posible que nos quedemos sin hierro en la Tierra en algún momento? ¿Sin tierra o sin hierro? Sin hierro, sin hierro. Sin Que hierro. se agote ese recurso. Mira, hoy en día, si nosotros vamos, ¿no es cierto?, un poco hacia atrás, ¿no? Unos 20 años atrás, o tal vez unos 25 años atrás, ahí se consumía más el acero. Hoy en día ha bajado. Entonces, como les he dicho, ¿qué está introduciendo? Lo que es el aluminio, los polímeros, ¿no? Lo que es plástico. Eso está abundando ahorita. Y el plástico que es un derivado del petróleo, ¿no es cierto? Entonces, no creo que lleguemos a eso. ¿Alguien más tuviera tal vez alguna otra consulta, duda? Estamos, ¿no es cierto? Para cualquier duda, no se queden con la duda, ¿sí? Estamos para compartir ideas. Ustedes están formándose para ser ingenieros, ¿no es cierto? Y es el momento, ¿no es cierto? Cualquier duda que tengan hay que lanzarlas, ¿no es cierto? Hay que hacerlas conocer. Bueno, si no hay, nos quedamos en esta parte ahora y mañana continuamos.